Buenos días, buenos días. Vamos a empezar la semana 7. Recuerden que el sábado hubo una recuperación y unos ejercicios con soluciones resueltas que les va a servir de repaso. Empezamos la semana 7, por favor, que está en su Canvas. Hoy día empezamos un nuevo tema, estática de fluidos. Vamos a hablar de fluidos. ¿A qué le suena la palabra estática? Esta palabra estática de fluido. A ver, ¿a qué le suena estática? Cuando algo está estático, ¿qué quiere decir? Que no se mueve. Así es. Y una sola palabra es reposo. Vamos a estudiar fluidos que están en reposo. Muy bien. Sí, más que equilibrio, porque el equilibrio también puede ocurrir cuando se está moviendo. Queremos que no se mueva. Recuerda que también existe equilibrio con movimiento, ¿eh? Vamos a hablar entonces de estática de fluidos en reposo. Bien. Vamos a hablar entonces, para poder llegar a hablar de los fluidos en reposo, primero entender algo básico de las fases de la materia. Vamos a hablar de estado líquido o fase líquida, fase sólida y fase gaseosa. Las tres fases estándar de la materia. Algunas propiedades de la materia como densidad y gravedad específica. Y vamos a medir la presión. Primero hablemos brevemente de los fluidos, cómo encajan las fases de la materia. Vamos a estudiar fluidos. Entonces, para dar el estudio de los fluidos en reposo, veamos este breve video. A ver, veamos este breve video. Aquí tenemos dos vasos, uno con agua y el otro sin agua. El vaso con agua representa la piscina y el vaso sin agua el desagüe por donde queremos que vaya el agua. Lo primero que tenemos que conseguir es algún motivo para que el agua quiera ir de un sitio al otro. Por ejemplo, ponerlo a una altura, así ya el agua va a querer caer. Ahora ya el agua quiere caer, pero a menos que seamos Harry Potter y tengamos una varita mágica que haga que salte, habrá que buscar un medio para que... Lo que queremos en este video es, tenemos dos recipientes con un fluido, un líquido, y una de las cosas que vamos a aprender a hacer es cómo relacionar las alturas
con el movimiento del fluido, ¿no? Antes de comenzar a estudiar. El agua pase de este vaso a este vaso de aquí. ¿Cómo haces que el agua pase de un vaso a otro, pero sin vertirlo, pues? Sin necesidad de agarrar. Aquí tenemos dos vasos, digamos una varita. ¿Algunos saben una idea? Ya, necesitamos un tubo, ¿cierto? Una manguera, me dicen por ahí. Pero si pones un tubo, una manguera, así solito no va a ocurrir el vaciamiento. Hay que buscar un medio para que el agua pase de este vaso a este vaso de aquí. Usaremos la teoría de los vasos comunicantes. Un tubo como este puede servir para conectar los dos vasos. Y eso es una de las cosas que vamos a ver, ¿no? La teoría de vasos comunicantes. Vamos a ver en un rato de qué trata. Pero no parece funcionar. Pero para que el agua pase por este tubo... No parece funcionar simplemente poner un tubo, ¿no? No está pasando el agua de arriba abajo, ¿no? Lo que sería extraño, ¿no? Poner solamente un tubo no va a hacer que se mueva el fluido. Primero tiene que dar un pequeño salto, llegar hasta aquí arriba para luego caer. Eso lo conseguimos llenando el tubo de agua. Entonces, la teoría que vamos a ver de vasos comunicantes se llama así porque tiene que estar comunicada el agua. Entonces, al inicio el tubo estaba vacío con aire, no tenía agua, pero ahora sí lo tiene. Ahora el agua ya tiene un medio para pasar del vaso que está arriba al vaso que está debajo. Hemos formado los vasos comunicantes. Cuando tenemos dos vasos comunicantes, el agua pasará de uno al otro en función de la altura del agua. Pues aquí se mencionaron algunas cosas que permiten que funcione. El agua pasará de uno al otro en función de la altura del agua. Necesitas hablar de altura, eso va a ser ya lo que hemos fluido. Cuando está a la misma altura, vemos que va a llegar al mismo nivel de agua. Es algo que vamos a ver también como parte de la teoría. Los puedes utilizar, por ejemplo, para... Entonces, aquí había varios términos que vamos a usar. Por ejemplo, la idea de altura, la idea de presión, que vamos a definir en un rato. Hemos formado los vasos comunicantes. La presión, vamos a hablar de la presión, porque ¿cómo es posible que se mueva el fluido? Va a haber un concepto que vamos a estudiar en un rato llamado presión. Entonces, la presión sobre un fluido va a poder lograr mover fluidos. Primero vamos a entender qué cosas, alguna fase de la materia, en particular los fluidos. Tres fases básicas, no son las fases que existen, porque también existe plasma. En el siglo XX se han descubierto más fases, pero que son exóticas, por así decirlo, no son comunes en la vida cotidiana. Pero las más comunes en la vida cotidiana son estas: sólido, líquido y gaseoso. Esas son las tres fases más comunes en la vida cotidiana. Las propiedades de estas tres fases, también llamadas estados. Fases o estados de la materia. El sólido son los que tienen forma y tamaño definidos. Todos tenemos la idea de los sólidos, ¿no?
La idea de que tengan forma y tamaño definidos quiere decir que si tú lo sacas de cualquier recipiente, no va a cambiar de forma. El tamaño tampoco. Un líquido tiene un volumen fijo, pero la forma no está definida. Como la forma no está definida, se dice que adquiere la forma del recipiente. Si lo pones al líquido en un recipiente, adquiere la forma del recipiente, ¿no? Lo pones en un balde, el líquido adquiere la forma del balde hasta donde llegue, dentro del balde. Y el gas puede tener cualquier forma, al igual que el líquido, y encima es fácilmente comprimible. Significa que fácilmente cambia de volumen. Entonces son casos cada vez más extremos. El caso del sólido es el que tiene todo definido, no cambia ni el volumen ni la forma. Entonces, ¿cómo sería un sólido? Aquí en la animación tenemos los tres fases, una vista de cómo estarían las moléculas en el sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Al inicio tiene forma definida, eso sería un sólido. Luego, un líquido tiene sus moléculas un poco más agitadas y un gas tiene sus moléculas completamente agitadas por todos lados. La diferencia entonces entre sólido, líquido y gaseoso tiene que ver con el estado de agitación molecular. El sólido es el que menos está agitado y el gas es el que está más agitado. Entonces podemos verlo así. Más agitación molecular. Más agitación molecular. El sólido tiene menos agitación molecular que queda en estructuras chicas, salinas. Y el gas sí está por todos lados moviéndose con sus moléculas de manera aleatoria por todos lados. Bien. Entonces, de esta fase de la materia que ya estamos viendo, es importante tener clara la distinción. Creo que no es complicado, a ver, sólido, líquido, gas. Existen más fases, pero no vamos a verla. Vamos a hablar ahora de una propiedad importante, la densidad. La densidad, algunos ya lo conocen, es masa entre volumen. Vamos a densidad es masa entre volumen. El volumen que ocupa el cuerpo, obviamente, no va a ser todo el volumen de un recipiente, tiene que ser el volumen del mismo cuerpo. Si la densidad es constante, le dicen densidad uniforme a veces. Agarrar a una parte del cuerpo para calcular la densidad, por ejemplo, un pedacito del cuerpo, dividirlo entre su respectivo volumen. Si lo divides entre su respectivo volumen, tienes la densidad. Queda lo mismo que si lo calculases con toda la masa, con su respectivo volumen total. Eso es cuando tienes densidad constante, uniforme. Calcular la densidad con una partecita y su respectivo volumen debe dar lo mismo que calcular la densidad con toda la masa y todo el volumen. Por eso es que a esto le dicen una propiedad intensiva. Quiere decir que no importa el tamaño de la muestra que tomes, puedes agarrar una muestra pequeña, te sale una densidad, o puedes agarrar la muestra más grande, total, te sale también la densidad. Bien.
Puedes agarrar entonces una parte, tienes un pedacito con su respectivo volumen, o calcularlo con toda la masa y todo el volumen. La unidad de la densidad, masa entre volumen es kilogramo, la unidad de volumen es metro cúbico, unidad de la densidad en el sistema internacional, kilogramo entre metro cúbico. Te está diciendo cuánta masa tienes en determinado volumen. Lo cual te da una idea de... Bueno, el concepto de denso ya es algo común en la vida cotidiana. Los valores de referencia importantes son las densidades que tiene el agua en sus distintas fases, ¿no? El agua, por si acaso, lo puedes tener en forma de sólido, que sería el hielo. Lo puedes tener en forma de líquido, que es lo común, a temperatura ambiente. O lo puedes tener en forma de gas, que sería vapor de agua. Generalmente cuando dicen agua y no dicen exactamente si es sólido o líquido, se refieren al líquido. La densidad del agua pura es bien fácil en el sistema internacional. Es 1 por 10 al cubo. No se vaya a confundir porque en química, por ejemplo, le ponen 1 nada más y se olvidan las unidades y se olvidan del 10 al cubo. Porque ellos trabajan en gramos sobre centímetros cúbicos. En física es mejor ponerlo en kilogramos sobre metro cúbico. Es lo mismo que estas son las unidades en el sistema inglés. 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico es lo mismo que 62,42 libras sobre pie cúbico. Entonces, con eso, la tabla de densidades. Aquí tenemos una tabla de densidades. Podemos ver que el aire, por ejemplo, tiene una densidad muy pequeña comparada con los líquidos, ¿no? El aire 1,29 por nada, o sea, kilogramos metro cúbico nada más. Comparado con las demás densidades de los líquidos, que tienen miles de veces más que la densidad del aire, ¿no? Por ejemplo, el agua es casi 1000 veces más denso que el aire, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? El aire no puede decir que tiene tanta masa comparada con el agua en un metro cúbico. Pero al menos ya estás viendo una magnitud, ¿no? Una diferencia clara. El agua es casi 1000 veces más densa que el aire, ¿no? Porque tiene 10 al cubo acá. Tenemos algunos metales, por ejemplo, el aluminio es casi 3 veces tan densa como el agua. El benceno, que es un tipo de líquido, que lo estudian en química bastante, tiene propiedades interesantes, menos densa que el agua. El cobre es casi 9 veces más densa que el agua, y así. El mercurio, curiosamente, es líquido a temperatura ambiente. También es bastante usado por su gran densidad. El mercurio es muy denso y además es líquido en temperatura ambiente. Por eso se utiliza para varias cosas. Aprovechando que es líquido y bien denso. Bien. Esto es una tabla de algunas densidades. Nos da una idea de
¿Quiénes tienen más densidad? Nada más. De ahí quiero resaltar los valores de la densidad del agua, del hielo. Y aquí hay algo curioso, que vamos a retomarlo después. Curiosidad. El agua sólida, que es hielo, es menos denso que su fase líquida. Normalmente es al revés. Que su fase líquida, ¿no? Ponte a pensar, ¿no? Un sólido, o sea, tú a la misma sustancia tú lo puedes tener en sólido o líquido. Normalmente tú esperas que el sólido está más denso que su fase líquida. Pero el agua, a pesar de que es una sustancia muy común en la Tierra, en realidad el agua es una sustancia muy rara. Algunos creen que estas rarezas del agua líquida, bueno, el agua en general, y como nosotros en el planeta Tierra tenemos bastante agua, en los océanos, y el agua es una sustancia rara por esta anomalía que tiene de que su fase sólida es menos densa que su fase líquida. Algunos creen que por eso es que salió la vida, ¿no? Surgió la vida. Tiene propiedades que permiten a algunos organismos sobrevivir. Vamos a hablar más de esta anomalía en un rato. De repente está la cosa. El agua es anómala, a pesar de que lo vemos en el día a día. Nosotros vivimos con agua, somos 70% de agua, ¿no? El agua es anómala. Debería ser al revés, ¿no? Que el sólido debería ser más denso que el líquido, pero es anómalo. Ahí puedes ver que es menor. Esto también va a explicar por qué nuestros cubitos de hielo salen a flote en nuestros vasos de agua. Cuando nos han preguntado alguna vez por qué el hielo, siendo sólido, duro, no se hunde. El hielo no se hunde. Tiene que ver con esta anomalía. Tiene que ver con la densidad. Vamos a hablar más del agua en un rato más. Vamos a hablar de la anomalía del agua. Bien, esto es solamente una tabla para darnos una idea de las densidades, ¿no? Conclusión, muchas de las densidades están en el orden de 10 al cubo, como puedes ver, ¿no? De los sólidos sobre todo, ¿no? Del agua también, de los sólidos y los líquidos. Solamente los gases tienen una densidad mucho menor, ¿no? Están del orden de 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Solamente los gases tienen mucha menos densidad, lo cual también es lógico. A ver, un ejemplo usando densidad. Tenemos un colchón de cama de agua, o sea que está lleno de agua. Nos dan las dimensiones del colchón. A ver, el largo sería B. El ancho sería C. Y 30 centímetros de profundidad. Claramente estos son los 30 centímetros. Que en metros sería así. Ya. Determina el peso del agua. Ya, ¿cómo haríamos este ejercicio?
Recuerda entonces que, a ver, la solución, ¿no? Es una solución simple. Me está faltando en la masa. La masa tiene que ver con la densidad. Un dato de la tabla de densidades. Densidad del agua, se supone que es agua líquida, es 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. No te olvides el 10 al cubo, si no va a salir mal. Si en química te decían 1, era otras unidades. Aquí es 10 al cubo. Entonces, densidad del agua es igual a masa del agua entre el volumen del agua. ¿De dónde sale la masa del agua? Densidad del agua por volumen del agua. Densidad del agua por volumen del agua. Y hay que tener en cuenta entonces el volumen del agua. ¿Cuál es el volumen de una caja? Porque este colchón tiene forma de una caja. En realidad le dicen paralelepípedo. Una caja, básicamente. ¿Cuál es el volumen de esa caja? Y solamente multiplicar los tres, A, B, C, ¿no? A, B, C. Con A, B multiplicado por C te sale la base, por A la altura. Está. Si el agua. Y tienes más el agua. Eso no es lo que nos piden el peso del agua. ABC por G. Y hay que calcular entonces, con eso reemplazamos. Pero hay que reemplazar al final, ojo. Eviten, traten de reemplazar en pasos intermedios, reemplacen cuando tienes tu respuesta final. La respuesta final es esta. Ahí ahora sí reemplaza. Evita estar reemplazando innecesariamente en pasos intermedios, salvo que el problema sea muy largo, ahí sí puedes estar poniendo pasos intermedios. Aquí sí reemplazas tu cálculo. ¿Cuánto sale ese peso? O sea, sería poner 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. El ABC es 2 por 2 por 0,300 por 9,81. ¿Y a cuánto sale este peso? ¿Cuánto sale este peso? Miren, pero el peso recuerda que se mide, no se mide en kilogramos. Pues también presten atención a las unidades. Metro se va con este metro cúbico. Y te queda kilogramo multiplicado por metro entre segundo al cuadrado. Sale 4. A ver, ¿qué te da la calculadora? Con 9,81. ¿Qué te da la calculadora? Hay 9,81 por medio de, ¿recuerda? 2 por 2 por 1,3 por 9 por 81. Por el cubo.
11,772 por 10 al cubo, kilogramo metro entre segundo al cuadrado, que obviamente esto es la unidad de fuerza. El peso es fuerza, por lo tanto esto es newton. Te está saliendo 1,17 por 10 a la 4. O sea, muevo la coma y aparece un 10 más, sale 10 a la 4 newton. 1,17 por 10 a la 4 newton sería la respuesta. Ese sería el peso del agua que está ahí dentro de del colchón. Ese es el peso, usando el concepto de densidad. ¿Qué de la masa del agua está considerado? ¿Cómo? La masa de agua ahí está multiplicado por P, también se considera. Claro, pues, ¿el peso qué cosa es? mg. mg, pues aquí está. 981 está acá. Este es el peso. Lo que se pide es el peso, ¿no? Entonces, mg. La masa ya lo tengo con la densidad. Ah, eso es lo que se pide. mg, sí. Estoy multiplicando por el g que está aquí. La masa lo saqué con la densidad. Aquí está la masa. Pero me pide el peso, no masa. Si me pidiera peso, sería solamente densidad ρ por volumen. Esta es la letra griega ρ, por si acaso. Ya se lee ρ. Si no quieres decir densidad, quieres mencionar la letra, esto se lee ρ. Es la densidad. ¿Tiene una duda, pregunta sobre la densidad? No se servía para sacar el peso. Otra de las cosas importantes de los fluidos es la definición de presión. La presión es una cantidad escalar, no es un vector. No confundir con fuerza. No confundir con fuerza, ¿ya? La presión es escalar. No es un vector. La presión es un escalar, no es un vector. ¿Ya? O sea, tú puedes, en la vida cotidiana uno confunde fuerza con presión, dice haz presión en un lado. Eso no tiene sentido en física. La presión no tiene dirección. ¿Se calcula con la magnitud de la fuerza? Sí. Pero la presión no es un vector. La presión P se calcula con la componente perpendicular de una fuerza que siente un área. Perpendicular a la superficie. Esa fuerza perpendicular a la superficie la divides entre el área y tienes presión. Naturalmente van a salir unidades de Newton sobre metro cuadrado que se llama Pascal.
La unidad de presión, Newton sobre metro cuadrado, se llama Pascal. Ahora, en el sistema inglés lo van a encontrar como PSI, que es otra unidad distinta. Viene en inglés pounds. Pounds es unidad de fuerza. Square inch es pulgada cuadrada. Libra, que es, en inglés libra se dice pound. Lo divides entre pulgada cuadrada. Como en el sistema inglés no utilizan newton, no utilizan metros, utilizan libras para la unidad de fuerza y pulgada para la unidad de longitud, con eso sale unidad de área, pulgada cuadrada. Un PSI es igual a 6,90 por 10 al cubo newton entre metro cuadrado. ¿Se puede demostrar eso sabiendo cuánto es una libra, cuánto es una pulgada? Sale este resultado. Te puede servir para algunas conversiones. Y algo importante es la unidad atmósfera, que es aproximadamente la presión que nos da la atmósfera. Más o menos 1 por 10 a la 5 pascales. O 101,3 kilopascales. Entonces tenemos aquí distintas unidades de medición de presión. La unidad estándar en el sistema SI es el pascal. También tenemos la unidad atmósfera que se utiliza en algunos contextos. Y la unidad en el sistema inglés que es el PSI. Hay unos factores de conversión si en un momento necesitan. Bien. Ahora, la idea de presión es importante, nos permite explicar algunos fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo explicas lo siguiente? Mira. ¿Por qué uno de estos globos se rompió y el otro no? A ver, viendo ese video, ¿cómo explicas que el globo de la derecha se rompa y el otro no? Si le está poniendo la misma fuerza. Porque uno tiene presión en un punto específico y el otro en varios. La fuerza, primero hay que saber que es la misma fuerza, ¿no? ¿Cómo sabemos que es la misma fuerza? Porque de repente está haciendo trampa poniendo más fuerza al otro. ¿Cómo sabemos que es la misma fuerza? A ver. Por eso pone una tabla. Para evitar de que hayan distintas fuerzas, le está poniendo una tabla, pues, ¿no? La tabla le transmite la misma fuerza a ambos globos. Entonces, si tú analizas a la tabla está más o menos en equilibrio ahí, con una fuerza de la mano, bueno, de las manos, las dos manos, y cada globo le está teniendo que dar una fuerza F1, F2. Si todo está en simétrico, todo es simétrico, F1 es igual a F2, ¿no? La mitad de la fuerza de las manos. Entonces, esta tabla de color verde, está acá. Por tercera ley de Newton, recuerda que estas fuerzas son de los globos. Globo 1, globo 2. Entonces, si yo analizo al globo, observo. Por tercera ley de Newton, esta fuerza viene acá. Y este es el globo 2. Tercera ley de Newton, fuerza 2. Y este es el globo 2.
Pero como son iguales, le voy a poner F a los dos. Ya. Y aquí, por equilibrio, aquí también tiene que haber F, sería la fuerza normal, que también tiene que valer F. Y aquí también una fuerza normal debido al piso, que por equilibrio tiene que valer F. Ya. Hasta ahí tenemos las fuerzas. Ya. Pero esas fuerzas están sobre distintos tipos de clavos. Distribuciones. Ajá. ¿Sobre quién actúa esta fuerza F, no? Mayor área. Y esta fuerza actúa, a pesar de que es la misma fuerza, menos clavos, ¿no? Menor área. Menor área. Entonces usemos el concepto de presión, ya que todos tienen la misma fuerza, los dos tienen la misma fuerza. Usemos el concepto de presión. ¿Cuál es la presión 1 que actúa sobre esta parte acá? Sobre el globo 1 sería fuerza sobre área 1. Y esta presión 2 sería fuerza sobre el globo 2. Y hay que comparar las presiones. La fuerza es la misma para ambos, así que se mantiene constante. Como el globo 1 tiene más clavos, toda esa fuerza se está distribuyendo en varios clavos. El globo 2 tiene menos clavos. Sería así. ¿Quién tiene mayor presión? ¿El P1 o el P2? Viendo quién tiene mayor área. Mayor y aquí menor. ¿Quién tiene mayor presión? Es algo que pueden responder de inmediato. ¿Quién tiene mayor presión? P2, ¿no? Al tener menor área, tienes mayor presión. Por eso es que tú ves esta figura, ¿no? El globo que se rompe es el globo de la derecha. Estamos asumiendo que son globos iguales. Tenemos mayor presión. Tenemos mayor presión sobre esto, ¿no? Bien, ¿hacía una duda? ¿Duda, pregunta está ahí?
Venga, ¿sí está claro? ¿Dudas, preguntas ahí? Presión es fuerza sobre área. Si agarras una fuerza, la distribuyes en bastante área, tienes menor presión. La presión entonces es una medida de qué tan distribuida está la fuerza. Si la distribuyes en poca área, es que va a ser bien intensa la presión. Ahora, vamos a hablar precisamente del principio de vasos comunicantes que vimos al inicio del video. Principio de vasos comunicantes ahora. Cuando un fluido está en reposo en un recipiente, todas las partes del fluido deben estar en equilibrio estático. Es decir, en reposo. Y además todos los puntos, y esto es lo importante, creo que lo más importante está aquí. Todos los puntos a la misma profundidad deben estar a la misma presión. Sin importar la forma del recipiente. Por eso a la izquierda ves formas onduladas, formas rectas, no importa la forma del recipiente. La forma del recipiente no afecta a la presión. Y eso lo podemos experimentar acá. Aquí, por ejemplo. Este es un medidor de presión. Un manómetro. Afuera estoy midiendo, mira ese valor de 101,3 kilopascal. ¿Qué cosa es? Presión atmosférica. Lo habíamos visto en la unidad ATM, que es la unidad de una atmósfera. La atmósfera a nivel del mar tiene más o menos esta presión. Pongámonos en algunos puntos. Este punto, por ejemplo, aquí. Un poquito más arriba. Estamos midiendo ahorita la presión en este punto. Punto A. ¿Qué nos dice el principio de vasos comunicantes? Mientras estén comunicando un mismo fluido, que esté en reposo, cosa que sí ocurre en la animación, los puntos a la misma profundidad deben estar a la misma presión. La misma profundidad la puedes ver con una línea recta horizontal, sin importar la forma del recipiente. Hay una forma rara. Misma profundidad, misma presión. Vamos a corroborarlo. ¿Qué otro punto podríamos usar para medir presión que esté a la misma profundidad? Aparte de este punto A. A ver, ¿qué otro punto podríamos usar? Punto. Con tal de que esté a la misma profundidad y sea el mismo fluido, punto B. Vamos a verificarlo, mira. Apuntemos a ver cuánto tiene la presión ahí. 100. A ver, este punto ya tenía. Bueno, lo malo es que lo he puesto muy gordo el punto. 114 más o menos, ¿no? Y aquí también 114. Está saliendo casi lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Pero no es lo mismo que haber tomado un punto más arriba, ¿no? Ahí sí se nota que es menor presión.
puntos a la misma profundidad, misma presión. Eso es lo que nos dice el principio de vasos comunicantes. Sin importar la forma del recipiente, sin importar de que de por medio entre ellos haya habido un obstáculo. No importa eso, la misma profundidad, misma presión. 114 más o menos diferente. Las discrepancias son porque estoy moviendo ya puntos, no soy tan exacto como moviéndolo esto, ¿no? ¿Qué otro punto podríamos probar que tenga la misma presión? Punto por acá, de repente la misma profundidad. Misma profundidad, misma presión. Eso nos dice el principio de vasos comunicantes. Por ejemplo, aquí en la figura, este punto, mientras esté comunicado con los demás vasos, tiene la misma presión. Sin importar la forma del recipiente, mira. Este vaso es delgadito, este vaso tiene cosas aquí raras, este está endulado, no importa. Este vaso es grueso, igual, la misma presión. Ese es el principio de vasos comunicantes. Sin importar la forma. Ya, lo vamos a usar bastante en ejercicios. Recuerden ese principio. Ahora, si bien sabemos que va a tener la misma presión, que está en la misma profundidad, queremos saber cuánto es esa presión. Para eso necesitamos la que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática, de la estática de fluidos, ¿no? Esta es la ecuación fundamental hidrostática. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática, yo sé que hidro suena a agua, pero no solo vale para agua, vale para cualquier fluido. Incluso vale para gases. Se llama hidrostática, pero no solamente estudia agua, también cualquier fluido. Y estática porque es estática el fluido. La ecuación fundamental de la hidrostática te relaciona la presión abajo a cierta menor altura, mayor profundidad, y la presión arriba a mayor altura, menor profundidad. Entre dos puntos. Siempre entre dos puntos la ecuación fundamental. Le puedes poner, recuerda que abajo tienes más presión. La presión en un fluido es debido prácticamente a todo el peso del fluido que tengas arriba. Y este es arriba. La presión abajo a cierta profundidad la sacas con la presión arriba y necesitas la diferencia de profundidades entre ellos. Esta es la profundidad H. H es la profundidad entre esos dos puntos. Nota que no es necesario saber el área del recipiente, la forma del recipiente, simplemente que esté debajo. ¿Qué cosa es ρ? Es la densidad. Y ahí está el H. Ρ es H también. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra agarrando un cilindro de cualquier área de fluido. Esto está dentro del fluido. La fuerza que va a haber en la parte de arriba de este cilindro sería presión por área, ya que presión es fuerza entre áreas. Despejas la fuerza, tienes presión por área. ¿Sí? Igualito ocurre acá. Y la presión y la fuerza, recuerda que es perpendicular
empujando, ¿cierto? La fuerza por arriba empuja hacia abajo, la fuerza por abajo empuja hacia arriba, y aparte tienes el peso. El peso es masa por gravedad. Igual que hicimos en un ejemplo anterior, el peso lo sacas con ρ G volumen. Pero el volumen sería el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es base por altura aquí. La base te da área por altura, A por H, y sale esto aquí, ¿no? La área se cancela. El área se cancela. No importa el área, te sale de ahí la ecuación fundamental. Esto es lo que hay que recordar como ecuación fundamental. La presión abajo es igual a la presión de arriba más ρ G H. Esa es la ecuación fundamental de esto. Se llama fundamental por algo, no va a ser útil en los ejercicios. Vamos a una aplicación sobre esta presión en los fluidos. Y eso lo puede hacer en su casa, ¿no? Por contar que no se mueva. ¿Cómo explicas que un cartón delgado, lo pones encima de un vaso lleno con agua? Tiene que estar completamente lleno el cartón, ¿eh? Mira eso. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que no se caiga el cartón? Porque el cartón está siendo empujado por el agua, ¿no? El peso del agua está encima del cartón, pero no se cae. ¿Qué crees que es responsable de que no se caiga? Su presión hidrostática. A ver, ¿cómo está el cartón abajo? Vamos a ver. Este es el cartón. El cartón tiene peso, un poquito de peso. Vamos a despreciarlo el peso del cartón. El cartón cuando está boca abajo, con el vaso boca abajo, ¿verdad? Ya. Ya. Tienes aquí una fuerza del agua. También tienes el pequeño peso del cartón. ¿Qué cosa lo equilibra para que no se caiga? Ponte a pensar, primero que debe haber una fuerza que lo equilibre, ¿no? Debe haber una fuerza. Hasta el momento todas las fuerzas van hacia abajo. El agua está empujando hacia abajo, el peso también del cartón, que es pequeñito, igual va hacia abajo. No puedes decir que el peso lo detiene, ¿no? La única forma que te puedes explicar para que esto no se caiga, ¿cuál es? Tiene que haber una fuerza de algún tipo. ¿Qué es lo que está interactuando con el cartón ahí? Que pueda tener una fuerza hacia arriba. ¿El oxígeno me dice por ahí? Está cerca por ahí. Presión atmosférica. Claro. Recuerda que teníamos a la atmósfera que te da una presión atmosférica que iba a ser fuerza del aire entre el área. Tú puedes calcular entonces la fuerza del aire con la presión atmosférica. Y eso va a venir aquí. Presión atmosférica por el área. El área de ese círculo del vaso.
Pero ahí está algunas conclusiones importantes. Esta fuerza del aire actúa siempre empujando. Y cuando digo empujando, entonces quiere decir que empuja por todos lados. También existe fuerza del aire por acá a los costados del vaso, por ejemplo, ¿no? Solo que el vaso por ambos lados se cancela su fuerza, ¿no? En el caso del cartón, va a sentir una fuerza debido al aire con presión atmosférica hacia arriba para que empuje al cartón. La fuerza del aire, que es con presión atmosférica, siempre actúa empujando y lo hace en la dirección necesaria para que empuje. El vaso también siente la fuerza del aire por todos lados, pero como lo siente por todos lados, se va cancelando, ¿no? Nosotros también sentimos la fuerza del aire. Lo sentimos por arriba, empujando hacia abajo, también lo sentimos por los costados, también lo sentimos en nuestros pies, porque tenemos aire metido entre nuestros pies, ¿no? También, y empujaría hacia arriba. Ahora, precisamente, el hecho de que el aire se mete por todos lados es un detalle importante porque este experimento no funciona si no le pones agua hasta el ras. Trata de hacer este experimento, solo va a funcionar si lo has llenado el vaso completamente. ¿Por qué es importante? Otra pregunta importante sería, ¿por qué es crucial que el vaso esté lleno completamente? ¿Por qué es crucial? A ver, ¿por qué es crucial que esté lleno? Este experimento no va a funcionar si el vaso estaba vacío. O si no está completamente lleno. Es una pregunta. Sí. Yo también ese experimento, pero digamos que a la mitad no tan lleno, igual funciona. Igual funciona, sí. No creo, se va a caer. Bueno, digamos que no se mantiene tanto, pero sí tiene, sí, igual el agua no se cae, pero no por mucho tiempo, sino por poco tiempo. Si le pones a la mitad del agua, sí. Funciona, pero por poco tiempo. En cambio, cuando lo pones con lleno, digamos que Ahí sí. el agua se mantiene más tiempo. ¿Sí? Todo depende de qué tan rápido lo hagas. ¿Lo haces rápido? No, ¿por qué tengo que hacer experimento varias veces? Ya. Y bueno, nos explicaron que si llenas a la mitad, no dura tanto tiempo, sino el agua cae todo, pero en cambio, si llenas completamente, entonces se mantiene buen tiempo. De todas maneras, lo que pasa es que el aire se va para arriba, de todas maneras. Cuando lo volteas, el aire se va para arriba y ya no habría presión atmosférica. Ese aire cambiaría de presión. Es un poco más diferente, más difícil de explicar. O sea, si lo volteas y te quedas con el agua abajo, el aire que quedó se va para arriba, ya no estaría conectado con el resto del aire, con la atmósfera. Y ahí puede ir cambiando de presión. Y basta una pequeña diferencia de presión. Y, a ver, ¿cómo sería? La idea sería que... Claro, hay muchas variables que tener en cuenta ahí. Pero si me dices que funciona de todas maneras con el agua, Sí, pero ya no. Aguanta por ejemplo, 3 segundos y ya. Pero en cambio con el lleno y así aguanta más. Sí. Con el agua, con la presión atmosférica llena, ahí sí va a aguantar, digo, con el vaso lleno va a aguantar completamente. Ahora, sería interesante hacer el análisis que dices, ¿no? Cuando está medio lleno. Es una buena pregunta. Pero ten en cuenta que va a haber aire que se va a ir para arriba. ¿Cómo sería medio lleno? Primero respondamos la pregunta. ¿Por qué es crucial de que esté lleno completamente? Para que no entre aire, ¿no? Así como nosotros tenemos aire entre el piso y los zapatos, porque hay huecos ahí. Si no estuviese completamente lleno,
entraría aire que estaría en conexión con la atmósfera y sería presión atmosférica. Basta con que estés conectado con la atmósfera y ya hay presión atmosférica. Entonces lo que queremos es evitar de que arriba también haya presión atmosférica así, ¿no? Que sería presión atmosférica por área y al final no ganas nada porque la presión atmosférica por arriba también empujaría y se cancelaría. Y quedaría la fuerza del agua. ¿Ya? Entonces hay que evitar eso. O sea, vamos a primero explicar el caso del vaso que estuviese, si no estuviese lleno. Vamos a poner aquí. Vaso. Vaso completamente lleno. No deja espacio y lo que significa es que el cartón recibiría la fuerza del agua y recibiría la fuerza del aire y se equilibran, se pueden equilibrar. En cambio, si no estuviese lleno, entraría aire al vaso. Y aquí tendrías también aire. Y si analizas el cartón, tendrías la fuerza del agua, que es básicamente el peso. Y aparte tendrías, como aquí también hay aire, habría también presión atmosférica por área. Y aquí también habría presión atmosférica por aire, por área, ¿no? Si entrase aire arriba en el vaso, estos dos se cancelarían y ahí ya no se cumpliría el equilibrio, ¿no? Por eso hay que evitar que entre aire adentro del vaso y para eso lo llenas completamente de agua. Ahí sí se puede equilibrar. Recibe la fuerza del aire. Esta fuerza del aire que es presión atmosférica por área. Entonces, vamos a hablar de la presión atmosférica un poquito más. La presión atmosférica estándar promedio a nivel del mar se toma como el promedio. Lo que pasa es que la presión atmosférica varía dependiendo de la altitud que tengas, ¿no? Como tiene que ver con la atmósfera, si estás en una ciudad más elevada, por ejemplo en la sierra, encima tuyo hay menos atmósfera, pues, encima tuyo. Depende del peso que está, del aire que esté encima tuyo. Si tú estás más arriba, tienes menos atmósfera encima tuyo. Por eso es que si hay mayor altitud, hay menor presión. La presión de la atmósfera varía con la altitud. No hay que decir altura, sino altitud. La altitud medida respecto al mar. Mayor altitud,
menor presión atmosférica. Ahora tampoco es que varía mucho en realidad, ¿no? O sea, las ciudades en donde donde están, bueno, la mayor ciudad no pasa de 3.000, 4.000, no creo que llegue, ni siquiera llega a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Existen montañas donde sí ya a 8.000 metros, más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, pero ahí no hay ciudades, nadie vive ahí. Por eso que la gente que va a Everest va preparada con oxígeno, porque no hay tanta presión atmosférica. Por eso es que cuando nos vamos a una ciudad de mayor altitud, La Paz, por ejemplo, en Bolivia, la gente que no está acostumbrada a eso, como tiene menor presión atmosférica, uno se tiene que esforzar más para recibir aire. Nuestros pulmones van a trabajar más y logran cansarse, no les da todo un cuadro de soroche. El soroche no es por el aire en sí que sea malo, sino que el cuerpo no está acostumbrado a que sus pulmones trabajen tanto. Y eso afecta al cuerpo de manera general. En cambio, nosotros a nivel del mar tenemos más presión, es más fácil para nuestros pulmones respirar. Entonces, la altitud hace que disminuya un poquito la presión. Pero se puede sentir en los efectos de soroche. Ahora, ¿cómo medimos la presión? Medición de la presión, el barómetro. Bar, el prefijo bar tiene que ver con la atmósfera. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. Lo que se hace es tomar bueno, los barómetros más sencillos, ahora tenemos barómetros digitales que trabajan de otra manera, pero los más sencillos fueron creados algo parecido a lo que se le mostró del vaso que se voltea, ¿no? Agarras un líquido, le pones encima un recipiente. De lo que te tienes que encargar es de hacer un vacío acá. Una forma de hacer ese vacío es con combustión. Los químicos de la época del siglo XVIII podían eliminar este vacío acá, eliminar el aire de acá, haciendo una combustión, por ejemplo, que consume el oxígeno y lo deja vacío. Al estar vacío no hay presión, la presión sería cero. Y es importante que haya presión cero aquí porque vamos a usar la ecuación fundamental de la hidrostática. Esto sería el punto A, esto sería el punto... No, el punto A está ahí abajo. Pongámosle punto... presión en C. Desde C hasta B, aplicamos la ecuación fundamental, sería la presión de abajo es la presión de arriba más densidad del líquido por G por H. La presión de C acá arriba justamente la hemos fabricado para que sea cero, haciéndole un vacío. ¿Ya? ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces tendrías la presión aquí abajo, termina siendo ρg H. Pero por vasos comunicantes, la presión de B es también la presión de A. Vasos comunicantes, porque están a la misma altura, misma profundidad, bueno, en la superficie. Y además, como A está en contacto, y esto es importante, si estás en contacto
con el aire de afuera, tiene que ser el aire exterior. Eso es presión atmosférica. La presión de A es la presión atmosférica solamente por estar en contacto con el aire exterior. Recuerda que A está en el líquido, pero al mismo tiempo está en contacto con el aire exterior. Entonces es la presión atmosférica. Ya está. O sea, ha sido una línea de razonamiento, ¿no? Desde C pasas hacia B, hacia A, y llegas a la atmósfera. Para cambiar la altura, necesitas la ecuación fundamental, ρGH. La presión de arriba más ρGH te da la presión de abajo. Piénsalo así, ¿no? La presión de arriba, que es 0, más ρGH, llegas abajo, llegas a B. Pero de B a A no necesitas nada por vasos comunicantes, es la misma presión. Y como está en contacto con la atmósfera, es la presión atmosférica. Ahí tienes este resultado. Entonces, nos damos cuenta que para poder medir la presión atmosférica, puedo hacerlo con un barómetro y depende este sería el medidor. Podrías poner entonces, para medir la presión atmosférica, puedes medir poniendo marcas aquí. Hasta donde llegue, puedes hacer un medidor. Y llevas este instrumento a otra ciudad, seguramente te va a salir otra altura. Dependiendo entonces de cuál es la altura, te va a salir una presión atmosférica. Va a depender de la altura. Pero recuerda, parte de un punto para bajar, llegar a una mayor profundidad. Presión de arriba más ρGH te da la presión de abajo. Misma altura, misma presión. Y si estás en contacto con la atmósfera, esa ya es la presión atmosférica. Y aquí viene el sonido. Hagamos otro instrumento de presión, de medición de presión. O sea, no solamente nos interesa medir la presión atmosférica. De repente nos interesa medir la presión de un gas que está en un recipiente aquí. Ahora, el gas tiene una densidad tan baja que ese ρGH que te da las variaciones de presión, para un gas es prácticamente despreciable. Así que la presión del gas en todo este recipiente es la misma presión que por aquí abajo, no es importante. La pequeña diferencia entre esta altura para un gas no se cuenta. Me interesa la presión en el punto A, entonces. Ya, la presión en el punto A, que sería la presión del gas. ¿Cómo llegaríamos a relacionarlo con la presión atmosférica? Quiero llegar hasta la presión atmosférica. ¿Qué viajes, qué líneas deberíamos considerar para llegar hasta el punto A? Ya. Vasos comunicantes sería la presión en B. Por vasos comunicantes, ¿no? ¿Está? A la misma altura. Presión de A es igual a la presión de B.
siempre y cuando esté comunicado por el mismo fluido, cosa que sí cumple. Luego, ¿qué haríamos para relacionarlo con la presión atmosférica? ¿Presión de arriba? No, comenzaríamos con de abajo mejor. Presión de abajo es igual a la de arriba. H. Y sería la densidad de ese líquido. Ya está. Y esto a su vez es la presión del gas, ¿no? A su vez, la presión en B es la presión del gas. Ya está. La presión del gas sale entonces, la presión atmosférica más ρGH llegas a B, y esa es la presión del punto A. Y la presión del punto A ya es la presión del gas porque está en contacto con el gas. Entonces, para un manómetro mide la presión de un gas encerrado en ese manómetro. Depende de la presión atmosférica y tiene que estar abierto. Exterior. Tiene que estar abierto al exterior. Tiene que estar abierto porque ahí está entrando la presión atmosférica. Por eso es que siempre que, ya sea cualquier gas que pongas aquí para medirle la presión, siempre termina apareciendo la presión atmosférica. Y como siempre termina apareciendo la presión atmosférica, es más práctico trabajar con la diferencia. Pasar a dividir, a restar, perdón. Presión del gas menos la presión atmosférica es igual a ρGH. Esta resta de la presión del gas absoluta menos la presión atmosférica se llama presión manométrica. Y es lo que tú puedes medir si pones marcas a la altura a la que va a llegar encima del gas. Puedo comenzar a hacer una calibración de marcas igual que se hacía en el barómetro para medir este ρGH. Y lo que vas a medir con esas marcas no va a ser directamente la presión del gas, sino la presión manométrica, que es la resta del gas, la presión del gas menos la atmosférica. Bien. ¿Aquí está claro alguna duda? Tenemos dos instrumentos de presión. Para medir la presión atmosférica en sí, el barómetro, y para medir la presión en cualquier gas, porque muchas veces nos interesa la presión de un gas. De eso va a depender cuál es la temperatura. Podemos relacionar la presión con temperatura. Esto estudia química, por ejemplo. Damos un ejemplo para terminar, donde relacionamos presión con fuerza. Entonces tenemos aquí un sistema con un resorte, un pistón. El pistón es... Este es el pistón. Estamos viéndolo de costado. Un pistón es como un disco que
separa un recipiente a un recipiente en dos, ¿no? Por la derecha y por abajo y por arriba, ¿no? Ese es el pistón. Un pistón es movible, se puede mover. El pistón tiene una masa de 4 kilogramos. Voy a llamar M, que es 4 kilogramos. Un área de sección transversal, el área del pistón sería 35 centímetros cuadrados. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Cuánto es en metros cuadrados 35 centímetros cuadrados? ¿Cuánto es eso en metros cuadrados? A ver, 35. En metros cuadrados, ¿cómo lo pondrías? Hay varios se confunde. Hay que pasarlos a metros cuadrados. Un centímetro cuadrado es... ¿Cuántos metros cuadrados? A ver. Centi es 10 a la menos 2, pero esto no es así, pues no se pone de frente el 10 a la menos 2. Un centímetro cuadrado significa eso. El centímetro, lo que pasa es que cuando pone centímetro cuadrado se sobreentiende que afecta a todo, hasta el prefijo. Saldría 10 a la ¿cuánto? Menos 4. Ten cuidado con eso. Algunos ponen centi 10 a la menos 2 y el metro cuadrado aparte. Eso no se hace así. ¿Ya? 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya. El resorte mostrado está comprimido y ejerce una fuerza de magnitud 60 newtons sobre el pistón. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, no está a nivel del mar, o sea, menor a la estándar. Determine la presión del cilindro. Te piden ayer. A ver, vamos. A ver, vamos a hacer la solución. Tenemos la presión atmosférica es 95 por 10 al cubo pascales. Este es kilos 10 al cubo. Ya. Solución. Como nos piden la presión del gas que está en el cilindro, ¿cómo actúa la fuerza que hace el gas sobre el pistón? El gas ejerce una fuerza sobre el pistón. El gas está por debajo. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que ejerce el gas sobre el pistón? ¿Recuerda? Para arriba tiene que ser porque todas las presiones debido a fluidos empujan.
Esa sería la presión, la fuerza debido al gas. No vayas a poner P porque el P no es un vector, ¿no? Recuerda, presión es fuerza entre área. La fuerza que necesito poner es presión por área. Presión del gas que se nos pide por área. ¿Y a qué otra fuerza actúa sobre el pistón? El peso del pistón, pues, que siempre va hacia abajo, mg. Y ahora, la fuerza del resorte, ¿cómo va? Dice que está comprimido el resorte, ten cuidado. Un resorte comprimido, ¿qué hace? ¿Empuja o jala? Empuja. Si empuja, va a tener que ser hacia arriba o hacia abajo. El resorte. Sería la fuerza del resorte. Falta una fuerza más. Por ahora nos han dado el dato de la presión atmosférica, porque aquí hay aire. ¿El aire cómo actúa? ¿El aire cómo actúa? A ver. No se olviden la fuerza del aire. Es igual que es otro gas. Así que empuja por aquí. Fuerza del aire. ¿Cuál es la fuerza del aire? También presión por área. Pues es la presión atmosférica. El aire actúa con presión atmosférica y por la misma área que del pistón, porque por arriba y por abajo es la misma área. Ahí están las cuatro fuerzas. Esas son las cuatro fuerzas. Tienen que estar en equilibrio. Llegamos a menos presión atmosférica por área, menos fuerza del resorte, menos el peso, más la fuerza del gas, que es presión del gas, por área es igual a 0. Y de ahí tranquilamente despejas todo lo que nos piden. Bueno, nos piden el P del gas. Despeja. Despeja P. A ver, despejando P, ¿qué sale? Mg más fuerza del resorte más P atmosférica por área entre área. Que lo puedes poner como ¿cuánto sale toda esta presión? Ya solamente tenemos que reemplazar masa por G por... ¿Cuánto está saliendo esa presión? Más 60 newtons. Entre el área con cuidado que era 35 por esa a la menos 4. Más 95 por 10 al cubo pascales. ¿De cuánto está saliendo?
¿Me puedes calcular cuánto sale? $3,78 creo que está saliendo por eso a la 4. 3,79 por eso a la 4. Ha tenido 3,79, entonces lo podemos chequear. $3,79 por 10 a la 4. Pascal, no se olviden, la unidad de presión es Pascal. $3,79 por eso la 4 Pascal. Ok, esa sería la respuesta. La presión absoluta del gas es esa de ahí. 3,79 por eso la 4 pascales. Y lo interesante es que, si bien esa es la respuesta, esa es la presión absoluta. Absoluta del gas. Nota, lo voy a poner como una nota extra. Si pidiese presión manométrica, ¿qué le debo hacer para sacar la presión manométrica? Le restas la atmosférica, sería solamente mg más fuerza de resorte entre área. No sería 2, ¿cuánto sale esto? Si le quita la presión atmosférica, se cancelaría el término al final. 2,84. Por 10 a la 4 pascales. Bien, entonces ahí tenemos la presión absoluta que nos piden y la presión manométrica. Bien, entonces hemos visto el día de hoy conceptos de fluidos, importantes fluidos, densidad, presión, principio de vasos comunicantes, la ecuación fundamental de la hidrostática también. Bien. Entonces ahí nos quedaríamos. La próxima clase vamos a ver el principio de Pascal, también vamos a seguir con estática de fluidos, más principios que nos sirven en los fluidos. Bien, no se olviden ir viendo los ejercicios del autónomo que ya pueden hacer. No se olviden las dos partes de la semana. Bien, nos quedamos hasta ahí, hasta luego. La asistencia. A mí me sale que casi como 10, ¿cierto? Sí. Claro, sí. Había un error más cosas de la asistencia, que era que Sí, con 11.9. manda una captura a soporte virtual porque muchas de las asistencias me han reclamado y ya está marcada por mí, ya está mostrada. Sí, por eso yo hablé y hablo con el profesor, lo manda un correo. No, dile que ya hablaste conmigo. Y entonces le da soporte virtual. Es un error especial. Bueno, mando un correo a soporte virtual. Sí, sí. No es el profesor, yo te pongo.
Si hubiese algún alumno que falta, aquí aparece. Por ejemplo, ¿qué día te parece que está falta? Todo el día, yo creo. Por ejemplo, a ver, acá. Los pedidos. Más bajo. ¿Ves? Ah, aquí sí está bien. Pero qué raro, ese día 28 sí te parece. También cuando tengo clases en la tarde, a mí me sale así. No. El profesor también pasa lista y todo, y lo mismo. Sí, esa parte del cuadro. Bien. Marcarlo. Tanto los que vienen le ponen así, como un asistente. Esto lo que vienen en ese día, le marca como inasistente. Ah, Y los que no vinieron, como les pasa. normal. Lo voy a tener en cuenta. Soporte virtual de entonces no, continuamos. Tiene problemas siempre en el soporte virtual, por eso les voy a mostrar siempre qué estoy pasando. Okay.